Génesis, clase 5, audio 1. Muy bien, estamos en el capítulo 21 de Génesis. Ahora vamos a empezar a leer desde el versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y por esto llamó el nombre de aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Muy bien, entonces aquí tenemos esta situación que se va a plantear a Abraham, y va a aparecer nuevamente Abimelec. Creemos que es el mismo que tuvo la situación allí, ¿se acuerdan? Con Sara, cuando dijo que era su hermana. Y probablemente es la misma persona, porque en realidad Abimelec es un título más que un nombre propio. Así como Faraón es un título de los reyes de Egipto, Abimelec probablemente era un título de los reyes que moraban en lo que después fue la tierra de los filisteos. No se está seguro si eran realmente los filisteos, porque se piensa que los filisteos vinieron unos años después. Aquí se nombra la tierra de los filisteos como la tierra que después sería de los filisteos, ¿no? Entonces, bien, la cuestión es que ahí hay un pacto que va a querer hacer Abimelec con Abraham. Dice que fue Abimelec y Ficol, y ellos van a reconocer, ellos dicen: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ellos veían la bendición de Dios en la vida de Abraham, como la gracia de Dios, cómo lo había cuidado allí en Gerar, y cómo inclusive le había hablado Dios advirtiendo a Abimelec en cuanto a Sara, ¿no? Y entonces él quizás tenía temor del futuro, y ellos dicen: vamos a hacer un pacto. O sea, así como nosotros fuimos buenos y moraste en nuestra tierra y te respetamos y obedecimos cuando Dios nos habló en cuanto a Sara, así ahora queremos que tú jures de que nunca nos harás daño, y no solamente a nosotros, sino a las descendencias, a las generaciones que vendrán después. Entonces quiere hacer un pacto allí con Abraham, y Abraham está de acuerdo. Él dice: bueno, yo voy a jurar. Pero había una situación, y es que Abraham había cavado un pozo de agua. Los pozos de agua eran muy importantes para la gente como Abraham, que vivía así como los beduinos, con sus ganados, yendo de un lugar al otro, y donde el agua no abunda, y el poder cavar un pozo y el poder obtener agua era una cosa muy preciada, y solía haber muchas disputas en cuanto a los pozos de agua. Bueno, la cuestión es que aparentemente Abraham había hecho un pozo de agua, y la gente de Abimelec se lo había quitado directamente, ¿no? Entonces dice ahí que Abraham reconvino a Abimelec a causa de ese pozo de agua que los hijos de Abimelec le habían quitado. Abimelec dice: no sé quién lo hizo, vos no me lo habías dicho, yo no escuché nada. Bueno, quedó ahí la cosa. Entonces Abraham dice: bueno, vamos a hacer un pacto. Versículo 27 dice que tomó ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pactos. Pero después Abraham va a querer hacer algo más. Dice el versículo 28: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham:
¿qué significan las 7 corderas que has puesto aparte? ¿Y qué le dice a Abraham? Dice que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Aparentemente había otro pozo, no parece ser el mismo pozo que le mencionó antes. Pero entonces Abraham, previsor, él dice, bueno, yo te voy a regalar 7 corderas. Te las voy a regalar y al aceptarla, vos estás reconociendo que este pozo es mío, que yo lo cavé, para que no haya problemas. Bueno, interesante ahí. Entonces dice, versículo 31, por eso se llamó aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Beersheba significa pozo del juramento. Y entonces ahí iba a quedar ese nombre para ese lugar, donde hicieron ese pacto, ese juramento entre Abimelech y Abraham. Y dice entonces el versículo 32, hicieron un pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Versículo 33, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Bueno, terminó ese episodio, pero Abraham va a hacer algo más, dice. Después que se fue Ficol, el general del ejército, se fue Abimelech, el pacto estaba hecho, se llevaron las corderas, supuestamente el pozo era de Abraham, pero la verdad es que Abraham va a hacer algo más, dice. Dice que él va a plantar un árbol allí, que va a quedar ahí como un recuerdo, un recordatorio, y dice, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y acá va a nombrar a Dios de una manera que hasta este momento nunca se lo había nombrado. Estuvimos viendo varios nombres de Dios. O sea, nombres que Dios va revelando, que muestran características de Dios. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo acerca del Shaddai, el Todopoderoso o el Todosuficiente, el Roy, el Viviente que me ve, Jehová Jireh, aquel, vamos a ver ese en los próximos audios, que va a ser el nombre que Dios va a revelar ahí cuando va a proveer de cordero para el holocausto, pero aquí va a nombrar a Jehová Dios eterno, El Olam, ese es el nombre en hebreo. Ahora, ¿por qué Jehová Dios eterno? Bueno, probablemente aquí en la situación de Abraham, él se daba cuenta, ya le habían robado un pozo, se daba cuenta que más allá del pacto que podía haber hecho o las alianzas que él podía hacer, eran relativas. ¿No? Y que la verdad es así, que en el porvenir él no podía confiar en los pactos y en las alianzas humanas. Si bien lo había hecho y era correcto, quizás lo que hizo, pero él va a invocar el nombre del Dios eterno, de aquel que está más allá del tiempo, de aquel en quien podemos confiar para siempre, ¿no? Aquel cuya palabra no cambia, ¿no? Dios nunca cambia su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. O sea, lo que Dios dice es firme. Lo que el hombre dice no siempre es firme. Entonces ahí quizás tenía temor Abraham de qué le deparaba el futuro, pero allí él va a invocar el nombre de Jehová, Dios eterno. Qué hermosa lección, ¿no? Qué importante que tenemos que entender que más allá de aquellas cosas en las que queremos confiar para asegurar nuestro futuro, nuestro porvenir, tenemos que conocer e invocar el nombre del Olam, del Dios eterno. Porque en Él estamos seguros. No hay otro seguro que podamos pagar, no hay otro pacto que podamos hacer, no hay palabra de hombre que en la cual podamos confiar como podemos confiar en Dios. Porque no importaba si iba a cumplir o no cumplir. La verdad es que no iba a cumplir. Después vamos a ver más adelante que iban a seguir habiendo problemas con los pozos. Varias veces le iban a sacar y después iba a haber problemas con Isaac, con su hijo, también con esta gente, con el tema de los pozos de agua. Pero más allá de eso, de que le iban a sacar muchos pozos en realidad, más allá de este pacto y de las corderas y todo lo demás, la confianza, la fe de Abraham estaba puesta en Jehová Dios eterno, ¿no? Que sea también así nuestra fe, porque ¿quién va a poder, como dice la palabra de Dios,
abrir la mano de Dios o quitarnos de las promesas y del cuidado de nuestro Dios.